Los reptiles que existen en la actualidad son los supervivientes de un cambio trascendental que tuvo lugar en un pasado remoto. Los dinosaurios y otros antiguos reptiles fueron en una época la forma de vida animal dominante en la Tierra. Pero la larga era de los reptiles tuvo un final repentino hace más de 70 millones de años. Todos los dinosaurios y muchas otras especies de reptiles desaparecieron. Y sin embargo, a pesar de que su número ha disminuido, podemos en la actualidad encontrar reptiles en nuestro planeta en prácticamente todo tipo de medio ambiente. Los reptiles vivientes se clasifican en 5 grupos: la tuatara, los lagartos, las serpientes, las tortugas y los crocodílidos, grupo que incluye a los caimanes, así como a los cocodrilos. Los reptiles son una parte de una división de la vida animal más importante llamados vertebrados, animales con espina dorsal. Algunos de los vertebrados están clasificados como animales de sangre caliente. Las aves y los mamíferos mantienen normalmente una temperatura corporal alta constante, utilizando energía de los alimentos que ingieren. Todos los otros vertebrados están clasificados como animales de sangre fría. Esta clasificación incluye a los peces y a los anfibios y también a los reptiles. Al igual que otros animales de sangre fría, los reptiles tienen una temperatura corporal que varía con la temperatura de su entorno. Un reptil, como este lagarto, puede utilizar el calor del sol o de la tierra caliente para elevar la temperatura de su cuerpo. Y luego, para evitar calentarse demasiado, se arrastra hacia la sombra. Luego de calentarse con el sol, los caimanes y algunos otros reptiles se refrescan metiéndose en el agua. Otros, como esta serpiente, excavará la tierra buscando un sitio más fresco. Cuando el tiempo es algo más frío, los reptiles y otros animales de sangre fría se vuelven menos activos a medida que baja la temperatura de su cuerpo. Y durante los meses más fríos, muchos reptiles se vuelven completamente inactivos. Algunos encuentran refugio debajo de la superficie helada de una laguna. Una tortuga puede absorber a través de su piel cierta cantidad de oxígeno disuelto, suficiente como para sobrevivir en este estado inactivo. Otros reptiles, como estas serpientes, pasan el invierno en tierra en un lugar protegido. Muchos reptiles, incluyendo a los caimanes y cocodrilos, habitan en zonas con climas tropicales o subtropicales, donde pueden mantenerse activos durante todo el año. Pero existen otros reptiles que pueden encontrarse en prácticamente cualquier tipo de región climática y en cualquier continente, excepto en la Antártida. En la larga historia de la vida de los vertebrados, los reptiles fueron los primeros animales verdaderamente terráqueos. Fueron los primeros vertebrados que pusieron sus huevos en tierra. Sus huevos tienen una capa protectora dura que les impide secarse aun cuando los caliente el sol. Y todos los reptiles nacen con pulmones que les sirven para respirar. Esta es otra forma de diferenciación con respecto a tipos más antiguos de animales vertebrados. Los anfibios también tienen pulmones, pero solo en su vida adulta. Un anfibio hembra debe poner sus huevos en el agua porque cuando nacen las crías, los jóvenes anfibios tienen branquias y respiran oxígeno disuelto en el agua. Cada anfibio hembra pone miles de huevos. Esto es importante para la supervivencia de la especie de los anfibios porque los depredadores comen la mayoría de los huevos y de los jóvenes anfibios. Por el contrario, los reptiles no ponen tantos huevos. Un lagarto hembra pone generalmente alrededor de una docena de huevos por vez. Otros reptiles pueden poner hasta 100, pero es aún una cantidad muy inferior a los miles que pone un pez o un anfibio. Aun cuando las especies de reptiles ponen menos huevos, les es posible sobrevivir porque los huevos puestos en tierra pueden protegerse mejor que los puestos en agua. Hay algunas serpientes que no ponen huevos. Estas jóvenes culebras americanas han nacido directamente del cuerpo de su madre. Pero la mayoría de los jóvenes reptiles nacen de huevos que tienen una dura capa protectora y son puestos en tierra.
Esta es una de las adaptaciones que hace posible que los reptiles sobrevivan aún en climas muy secos. Pero hay otra adaptación que es igualmente importante. La piel de un reptil forma una cubierta dura y seca. En la mayoría de los reptiles, la capa exterior de la piel está formada por una serie de escamas separadas. En la tortuga, la piel está compuesta por escamas más grandes y semejantes a huesos que están como amalgamados, formando un caparazón rígido. Tanto el caparazón de una tortuga como las escamas de otros reptiles son una capa dura y seca que ayuda a reducir la evaporación de los fluidos del cuerpo. Y por ese motivo podemos encontrar muchas clases de reptiles en las zonas de climas calurosos y secos de nuestro planeta. Una característica que todos los reptiles tienen en común es esa cobertura dura e impermeable. Pero cada uno de los 5 grupos de reptiles tiene también sus características especiales propias. El primer grupo incluye solamente una especie, la tuatara, que solo ha sido encontrada en Nueva Zelanda. A la tuatara se le suele llamar fósil viviente, porque la estructura interna de su cuerpo es muy parecida a la de sus antiguos parientes que desaparecieron hace millones de años. Los reptiles del segundo grupo, los lagartos, son muy distintos de sus antiguos parientes en la estructura de su esqueleto y en sus órganos reproductores. Hay aproximadamente 3000 especies de lagartos que habitan en diferentes medios de la Tierra. El Anolis es un tipo de lagarto que vive en regiones boscosas. Tiene una impresionante habilidad para cambiar el color de su piel, habilidad que comparte con el camaleón, que es otro tipo de lagarto. Aquí podemos ver que el color del Anolis se mezcla con el del tronco del árbol. Pero cuando este Anolis se mueve a una rama con hojas, su color cambia en 1 minuto o 2. Esto sucede porque su nuevo emplazamiento tiene una leve diferencia en temperatura e intensidad de luz. El color del Anolis sirve como una forma de camuflaje, permitiéndole ocultarse de los depredadores. Otro tipo de defensa son las largas espinas que presenta este reptil en su cuerpo. Habitualmente se le llama sapo cornudo, pero es en realidad un lagarto cornudo. Vive en el desierto, prosperando en un medio de calor ardiente y aire seco, condiciones que hubieran aniquilado rápidamente a un sapo o a cualquier otro anfibio. El lagarto cornudo se alimenta de insectos a los que captura con su larga y pegajosa lengua. Otro tipo de lagarto del desierto es el lagarto venenoso de Arizona, que vive en México y en la zona sudoeste de los Estados Unidos. Es el único tipo de lagarto venenoso del mundo. Las serpientes están estrechamente relacionadas con los lagartos. La diferencia más notable es que las serpientes no tienen patas. La mayoría de las serpientes se mueven plegando su cuerpo en una serie de curvas en forma de S y dándose impulso contra el suelo desde el final de cada curva. Consiguen moverse gracias a una hilera de grandes escamas que tienen en la parte ventral de su cuerpo. Estas escamas actúan en forma similar a las cuñas de un tractor. Sin embargo, para la mayoría de las serpientes, los movimientos en arena fina suelen resultar dificultosos. Pero no es el caso de esta serpiente de cascabel, que consigue desplazarse en la arena ondulando su cuerpo y moviéndose lateralmente. Existen varias especies de serpientes de cascabel, y todas ellas son venenosas. Normalmente, aunque no siempre, emitirán el vivo sonido característico de su cascabel antes de morder. Pero la mayoría de las serpientes no son venenosas, y en realidad nos beneficiamos por los hábitos alimenticios de la mayoría de ellas. Ayudan a eliminar los ratones, insectos y otras plagas. La conformación de la mandíbula de la serpiente le permite dilatar su boca de tal forma que puede tragar animales enteros. Algunas serpientes, cuando están en peligro, simulan estar muertas. Cuando el peligro ha pasado, la serpiente vuelve a ponerse en movimiento. Se encuentran serpientes en diversos puntos del planeta, pero los reptiles de otro de los grupos, los caimanes y los cocodrilos, viven solo en climas cálidos y siempre cerca del agua. Aun cuando su cuerpo permanezca totalmente sumergido, son capaces de respirar con normalidad porque mantienen sus fosas nasales en la superficie.
Los caimanes y los cocodrilos son muy parecidos, pero un caimán puede identificarse por su nariz redondeada y oscura, de color marrón, mientras el cocodrilo tiene un color gris verdoso y una nariz puntiaguda. Los cocodrilos son los reptiles de mayor longitud. Algunos llegan a tener más de 6 metros de largo. Los reptiles del quinto grupo, las tortugas, pueden ser también de gran tamaño. Las tortugas de las Islas Galápagos pueden llegar a pesar más de 180 kilogramos. Pero las tortugas de mayor tamaño son las especies marinas. Algunas de estas pesan casi 3/4 de tonelada. A pesar de su gran peso, pueden moverse con facilidad debido a que el agua las sustenta. Su peso solo dificulta sus movimientos cuando la hembra va hacia la costa a depositar sus huevos. Las tortugas marinas pertenecen al grupo de reptiles vivientes de mayor tamaño. Pero la mayoría de las tortugas son mucho más pequeñas. Algunas llegan a tener solo unos 10 centímetros de longitud. La tortuga pintada vive en las aguas de una laguna o arroyo y en la tierra circundante. La tortuga caja se encuentra generalmente en tierra, pero suele ir a refrescarse al agua. Otras, como la tortuga del desierto, viven toda su vida en tierra. Las tortugas y otros reptiles pueden sobrevivir en climas secos gracias a la piel dura y protectora que las cubre y también porque depositan sus huevos en tierra. Los reptiles han dejado de ser la clase dominante de la vida animal en la Tierra, y aunque muchas especies han desaparecido, otras han sobrevivido, continuando su larga historia que comenzó hace más de 300 millones de años.